Bueno, buen día para todos, para todos los que se están conectando. Vamos a estar estudiando esta carta a 1 Corintios. Vamos a entrar en el capítulo 5, espero que podamos terminar todo el capítulo. Sí, son 13 versículos, pero vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos, pueda ministrar nuestros corazones. Padre, te agradecemos por tu palabra, gracias porque nos hace bien, nos edifica y realmente es una lumbrera en nuestro camino, y te rogamos para que una vez más puedas tener misericordia de nosotros y hablarnos, Señor. Necesitamos de ti, nuestra alma tiene sed de ti, Señor, y venimos con total humildad ante tu presencia, entendiendo que eres tú quien va a ministrar, y te ruego, Señor, para que una vez más puedas quitar de mi boca, de mis pensamientos, aquellas cosas que no provienen de ti para tu iglesia en este momento, Señor. Sabemos que cada día es diferente, cada domingo es diferente, y nuestros corazones están diferentes también, y necesitamos no de consejos o enseñanzas buenas, sino de lo que necesitamos hoy. Hoy y esta semana tenemos algo que vivir y necesitamos que nos puedas ministrar con tu palabra. Gracias te damos por todo. Guíanos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta carta, como compartía recientemente, uno puede notar que hay muchísima riqueza de vida práctica, de vida cristiana, ¿sí? Y podemos ver en esta carta todos los no, ¿sí? Todo lo que no se debería hacer en una iglesia. Pablo confrontando, Pablo enseñando cómo se debe hacer, cómo se debe conducir, y es de mucho contenido práctico, y es un pastor hablando a prácticamente su congregación, aunque no está presente, ¿no? Y bueno, él se enteró de que hubieron muchas situaciones que estaban de forma equivocada, se estaban tratando, que la iglesia estaba tratando de esa manera, y por ese motivo Pablo está escribiendo esta carta. En este capítulo 5 va a responder algo que él también había escuchado del informe que se le había dado a Pablo de lo que estaba pasando. Y en estos 13 versículos hay como 3 párrafos que vamos a tratar de estudiarlo. El versículo 1 y 2, yo lo menciono como el relato en sí del pecado en la iglesia. Ya es algo pasado. De versículo 3 al versículo 5 hay una resolución de Pablo sobre tal hermano, sobre qué es lo que hay que hacer, qué es lo que la iglesia debe hacer con este hermano. Lo tenemos ahí, y después del 6 al 8, con respecto al tema va a tratar de hacer un simbolismo en cuanto a fiestas solemnes, y es en el cumplimiento de Cristo y cómo debe vivir en cuanto a ese simbolismo que da. Y luego ya del versículo 9 hasta el 13, la relación de los creyentes con los que andan desordenadamente, cómo se deben conducir de esa forma, cómo es la forma correcta. Les voy a invitar a ponerse de pie, ¿sí? Y vamos a empezar leyendo juntos. Me acompañan a la lectura los que están presentes. Versículo 1, vamos a leer hasta el 5 ahora, y vamos a empezar. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy bien, hasta ahí la lectura, pueden tomar asiento. Creo que ahí está haciendo un poco de la parte de la cámara, del micrófono, está haciendo ¿sí? O reverb, quizás. Bueno, empecemos con el versículo 1, y Pablo comienza diciendo
de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Sí? Lo que está diciendo Pablo, bueno, hay algo que yo ya me enteré, no era un pecado que lo estaba haciendo en privado y que nadie sabía. El tema en cuestión es un pecado que era de conocimiento público. Entonces, o sea, todos pecamos, todos nosotros pecamos, todos somos pecadores, ¿sí? Eso la Biblia lo enseña y lo afirma en un montón de pasajes, y nosotros continuamente como cristianos vamos pecando, ¿sí? Y sabemos que tenemos a Jesucristo como el abogado, que Juan nos va a hablar en su primera carta, en el capítulo 2, cuando pecamos nosotros tenemos a un abogado, y en el capítulo 5 dice que tenemos la posibilidad de confesar nuestros pecados y la garantía de que Él nos va a limpiar de todo pecado y de toda maldad. O sea que es inevitable que pequemos. Ahora, lo que está tratando este capítulo 5 es un pecado público, un pecado de índole público, y que es uno de los pecados que son dignos de disciplina dentro y hasta de excomunión o de expulsión de la congregación, si el hermano no se arrepiente. Entonces, lo que va a plantear Pablo es cuando hay un pecado que está siendo público y que está al conocimiento de todos, y es muy sencillo tener un proceder en casos como estos. La realidad es que no siempre se puede hacer de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Acá dice: se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, ya era de conocimiento público, todos sabían y todos estaban al tanto. Entonces, esto era muy fácil de saber cómo proceder. Dentro de la vida de la iglesia, es a veces muy difícil disciplinar a un hermano. ¿Por qué? Porque la persona lo hace en lo oscuro, en lo oculto, en encubierto, y de esa manera no se puede tratar, porque de pronto, imagínense ustedes lo injusto que sería que las autoridades de una iglesia estén poniendo disciplina por chismeríos, por difamaciones, por murmuraciones de personas. O sea, sería muy injusto. ¿Cómo te sentirías vos si las autoridades de la iglesia te quieren disciplinar por algo que vos nunca hiciste? O sea, por supuesto que eso va a cargar el corazón. Entonces, como eso pasa, y eso es completamente difícil, lo que nosotros debemos entender es justamente algo bien importante, que es muchas veces muy difícil para las autoridades de una iglesia llegar un paso de disciplina o evitar llegar a ese paso por medio de confrontación y de exhortación, ¿sí? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque se necesita evidencia. Se necesita cosas concretas. No es, bueno, yo escucho algo del barrio que dijo tal cosa y ya lo tomamos como algo fehaciente, como algo real, y confrontamos y exhortamos. Eso no solemos hacer. Por eso es que aún cuando Pablo habla de cómo deben tener en cuenta la disciplina para los ancianos, para los pastores, dice que debe tenerse mucho cuidado de esas cosas, y que se debe tener por lo menos la acusación de 2 testigos, 2 personas que corroboren que eso estuvo pasando, porque las autoridades, los pastores, son muchas veces el blanco de personas que están enojadas con cosas, con la vida, con circunstancias, porque se los confrontó, porque se los exhortó y no les gustó la forma que dice, y comienzan a inventar cosas. Y es así en muchos lugares, y eso es real. Pero como es algo real en cuanto a autoridades, también es real en cuanto a creyentes. Yo no puedo tomar como autoridad de una iglesia lo que alguien me dijo, que escuchó, que vio y que hizo tal hermano. Hay que corroborar todo eso. Entonces, ¿qué es lo que genera eso muchas veces? Que parece que las autoridades dejan que hagan lo que quieran en la iglesia. Y de ninguna manera es así, de ninguna manera. El tema es que es difícil llegar a que se pueda tratar eso. Porque si eso es mentira, la responsabilidad recae sobre la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer y esperar a las autoridades y a las personas que están al tanto de esto?
Orar. Orar para que Dios obre, porque esta es su iglesia, es su obra y es su testimonio. Por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer es orar y esperar. Que Dios ponga en evidencia aquello que se hace en lo oculto y que lo saque a la luz. Pero el caso de que Pablo presenta en este capítulo 5 es mucho más simple. Se oye, era algo público, todos sabían de esto, lo estaban viendo, o sea, algo normal. Y bueno, vemos que dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y Pablo va a decir, por supuesto que dentro de los gentiles había tanta inmoralidad, sí, que bueno, o sea, recuerden la expresión esta de era como una mala palabra, esta expresión casi de corrientizar, algo así se llama la palabra, ¿no? Que era algo para hablar de sodomismo, de echarse hombres con hombres y de cualquier desenfreno inmoral. Y cuando vemos todo eso, o sea, ¿cómo? Con tanta inmoralidad, ¿por qué Pablo dice que ni aún se nombra entre los gentiles? Claro, porque aún la sociedad en el tiempo de Pablo estaba dividida. No era que Sodoma y Gomorra todo el imperio romano. Existían valores morales también. No todos aprobaban las cosas. Es como el tiempo presente, ¿sí? Es lo mismo. Hoy, o sea, ves un montón de personas que a través de los medios de comunicación audiovisuales, ¿sí?, te quieren vender una idea de que el hecho del casamiento entre hombre y mujer está bien y que todo el mundo lo aprueba y que todos los que ven diferente están mal y te plantean una sociedad que vos mirás en la tele, que cuando mirás en el barrio y a tus alrededores, esa vida no existe, pero te la venden como cierta. Vos hablas con personas de vecinos del barrio y demás, y la gran mayoría no aprueba esas cosas. Entonces, no es que es algo que es así. No, te venden eso. Quieren imponer una ideología a todos los argentinos, pero no es así. Eso es mentira. No todos aprobamos eso. Y no solo hablo de los creyentes y de la iglesia del Señor Jesucristo en Argentina, sino que hay muchas personas que no conocen al Señor y aún no aprueban eso. La propia sociedad no la aprueba. Y eso es mentira. Bueno, Pablo está diciendo, o sea, si nosotros pensamos por ahí, por ejemplo, en Juan el Bautista, él fue puesto en prisión por acusar a uno de los Herodes, por estar con una mujer que no tenía que estar. Y esta mujer lo que hizo tiempo después fue pedir, en un cumpleaños, ¿sí?, pedir la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Denunciar la inmoralidad de Herodes. O sea, no era común, no todos lo aprobaban, no estaban todos de acuerdo, pero había quienes sí vivían de esa manera. ¿Sí? Como el día de hoy, hay quienes sí viven de la manera que dicen los medios audiovisuales. ¿Sí? Es una realidad, también lo viven así, pero no es que está aprobado por todos. Y cuando nosotros, lo que nosotros miramos, ¿sí?, este versículo dice así, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y bueno, tenemos nosotros, permiso, a ver, bájale un poco el volumen, porque va a comenzar a acoplar. Ahí está, ahí sube. Así capta mejor el audio. Bueno, cuando vemos nosotros esta expresión de tanto que alguno tiene la mujer de su padre, claro que el tener la mujer de su padre en todo este contexto pone en evidencia que esto estaba mal, ¿sí? Pero recuerdan en el capítulo 4 que dice que había personas que ganaban con, ¿qué cosa? Con sus palabras. Y Pablo va a decir que el reino de Dios no consiste en palabras, que consiste en poder, en cambio. Yo cuando llegué allá, había una transformación, había cambio en las personas. Estas personas de las cuales Pablo habla,
el capítulo 5 parece que no habían confrontado, estos que eran muy charlatanes, muy habladores y se llenaban, no habían confrontado este pecado. Evidentemente, lo que más allá de que se pudo haber, porque cómo es que tiene la mujer de su padre es un misterio, no sabemos, ¿sí? La Biblia no registra cómo es que él llega a tener la mujer de su padre, ¿sí? No llega a dar claridad en cuanto. Entonces lo que hay son especulaciones de qué es lo que pudo haber pasado, si se divorciaron, si era, quizás el padre no conoció al Señor y la mujer sí, y después ellos quisieron agradar a Dios supuestamente y estuvieron juntos. O sea, podemos especular 1.000.000 de escenarios. Pero en todos esos escenarios, alguno de esos tiene que ser parecido a lo que vivió ahí. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo lógico para que la iglesia que sabía el pecado, sobre el tema de pecado, no lo confrontara. Evidentemente, era algo lógico que la sociedad en un punto lo estaba aprobando. Un grupo, una parte, recuerden que estaban en un lugar donde se usaba mucho la filosofía, ¿sí? El uso de la mente y los permitidos y todos los grandes pensadores ahí, o sea, que habrán llegado a una suposición lógica a través del razonamiento para justificar que estos hermanos anden así como si nada dentro de la iglesia. Y a veces es un riesgo que la iglesia corre, de llegar a un razonamiento y de acomodar tal cosa y justificar y que esté en la iglesia. Y permitirlo en la iglesia. Pero la Escritura desaprueba completamente cosas como esas. Entonces dice, versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. O sea, hay muchas partes que en estos primeros capítulos va a hablar de el gloriarse, de estar enaltecidos, de estar envanecidos. O sea, ellos tenían mucho problema con el orgullo, sí, evidentemente. Era un lugar donde el eslogan de vos lo merecés se vivía cotidianamente, o sea que el orgullo estaba ahí. Y hasta es algo que, fíjense, a tal razonamiento les llevó a ellos a que se sentían orgullosos de que esta pareja esté dentro de la iglesia. Para que llegue a ese punto, tiene que haber un engaño de razonamiento, de pensamientos tremendos, para que ellos lo vean de esa manera. Y claro que cuando vemos todo esto, nosotros tenemos que entender de que no hay ningún permitido de un pequeño orgullo. Vieron que a veces dice, bueno, pero algo de orgullo tengo que tener. O sea, cuando uno dice, bueno, ¿cómo me van a tratar así? ¿Cómo me van a decir de esta manera? ¿Cómo? Y uno dice, pero algo de orgullo tengo que tener. La Biblia dice que nada. Si no perdonó a uno de los ángeles que sobrepasaba sobre el resto, uno de los más hermosos en la creación, Lucifer, si no lo perdonó y destituyó a él y a tantos ángeles de la gloria de Dios, ¿vos creés que un poquitito de orgullo en tu corazón o del mío está permitido por el Señor? Nada, ni un poquito. Porque no tiene que haber nada de orgullo. Y cuando lo hay, o sea, de hecho somos todos orgullosos, ¿sí? Tenemos que confesar nuestro pecado y apartarnos de ese pecado. No debemos darle lugar, ni un poquitito de orgullo. La Escritura no da permiso de eso. Pero esta iglesia parece que sí. Le daba ese permiso, ese permitido, y estaba bien. Dice todo el relato de lo que estaba pasando. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Y acá tenemos, o sea, Pablo mirando hacia algo que ya pasó, algo que está en el pasado, ¿sí? Desde que él escribe esta carta ya algo que ya había pasado. Y se encontraba todo normal en la iglesia, no había ningún cambio, no había pasado nada. Y Pablo dice, ustedes no tenían que haberlo quitado dentro de la comunión de la iglesia. Ya esto era una medida que se tenía que haber tomado.
No es algo que, bueno, nadie sabe o cómo hacemos, busquemos evidencia, hablemos con vamos a ver qué podemos hacer. No, esto era re público. Ya tenía que haber tomado acción. ¿Por qué no hicieron algo? Y ahí vemos cuál es la reacción de una iglesia cuando tiene que disciplinar a un hermano. ¿Cuál es la que dice el versículo 2? Lamentarse. Más allá que el hermano ande en completa rebeldía y no quiera cambiar, más allá de eso, más allá que dañe muchísimo al cuerpo de Cristo y que haga mucho daño a cualquier familia y a todas las familias, lo que debe causar en la iglesia del Señor es lamento. Porque es parte mía, porque yo soy tan de Él como Él mío, porque somos un solo cuerpo. ¿Acaso si te tienen que sacar una mano, no te lamentarías? Si agarra gangrena en tu pierna y te la tienen que amputar, ¿no te lamentarías? ¿No llorarías? Por supuesto que sí. Esa debe ser la reacción de una iglesia cuando se va a poner en disciplina a un hermano. Nunca por fin, qué bueno que hicieron ahí eso. Jamás. ¿Por qué? Porque tiene que haber dolor en el corazón, me tengo que doler. Bueno, Pablo después va a hablar del tema del cuerpo relacionado al tema de los dones y va a decir que justamente cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Entonces, eso es lo que la iglesia tiene que vivir. Y evidentemente no tomaron esas cartas en el asunto, no tomaron el tema de la disciplina en serio. Y Pablo, si llegaba a ir allá y todavía no se había tomado acción con el hermano, iba a ir con el versículo 21, iba a ir con vara. ¿Por qué? Porque no estaban cambiando, porque continuaban en lo mismo. Versículo 3 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y acá en este versículo 3, ¿sí? Nosotros lo que vamos a tener es justamente a Pablo dando su resolución, ¿sí? En cuanto al tema. ¿Sí? Él va a decir qué es lo que ya se tendría que haber hecho y ya lo que él decidió hacer. ¿Sí? Él sabía que esto se tenía que hacer y ya lo había decidido. Por eso el versículo 3 dice, aunque estoy ausente en cuerpo, estoy presente en espíritu. Pablo nunca se fue y nunca más nos vemos, ya no importa lo que hagan ustedes. Él amaba a estos hermanos y a pesar de la distancia, él seguía pendiente de ellos. Y eso es amor. Porque amar a una persona no significa que yo la tengo que ver las 24 horas, estar todo el día, estar encima. Es a pesar de que la distancia nos separa, yo sigo pendiente de esa persona y sigo pensando, sigo orando, y si hay algo que puedo hacer, lo hago. Y vemos ese amor de Pablo para con esta iglesia, y él está presente. Él plantea sobre la situación que ya pasó, y dice, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Lo que él hizo es como si fuera que yo estoy ahí, y ya hubiese tomado una decisión, ya tomé una decisión. Y ya lo juzgué. Y bueno, hemos explicado un poquito en cuanto al tema de juzgar, ¿no? Recuerdan que el capítulo 4 dijo que él no se juzgaba a sí mismo, todas estas cosas, y le hemos explicado en cuanto a él como siervo. Ahora, sí hay que juzgar, ¿sí?, las acciones que no estén acorde con el Evangelio. Y a los hermanos, ¿sí?, y a uno mismo que se aleja, debe ser juzgado. ¿Sí? Sí o sí hay un juicio. Alguien va a juzgar. O juzga a la iglesia o juzga a Dios. Y este capítulo 5 va a plantear este punto. Y es preferible ser juzgado por la iglesia
que por las manos del Dios vivo. ¿Sí? Por ahí Hebreo justamente plantea en cuanto al tema de disciplina, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero, ¿no? Horrenda cosa, es lo peor que te puede pasar. Preferible que la iglesia te discipline y no que caigas en las manos de Dios. Porque así como es amor, ¿sí? También Dios es un Dios justo, ¿sí? Es un Dios santo y tiene que actuar acorde a su justicia. Entonces vemos el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Fíjense acá, en este versículo 4, Él dice que se debe hacer esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene autoridad sin Jesucristo. ¿Sí? Porque Él es la cabeza, Él es quien dicta y Él dice cómo la iglesia debe andar. Y cuando se van a tomar carta en el asunto y se va a tomar una decisión tan drástica y tan grave, de tanta repercusión, tiene que ser hecho como si Jesucristo esté ahí. O sea, es como Jesucristo mismo está presente haciendo este acto de disciplina a este miembro. Y lo va a hacer a través de hombres. Pero Él mismo está presente en ese acto. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Y por eso dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, no son simplemente palabras el Evangelio, el reino de Dios. Es poder, es cambio, es transformación. Y es con toda la autoridad de Él que se va a hacer este acto de disciplina. Y versículo 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Sí? Y bueno, hemos hablado bastante de este pasaje, pero veamos, acompáñenme ustedes, ¿sí? A este pasaje de Primera de Juan capítulo 5, ¿sí? Primera de Juan capítulo 5, acompáñenme por favor, versículo 19. Y vamos a leerlo porque nos pone un poco en contexto también de lo que quiere decir con esta expresión. Y Primera de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿bajo quién? El maligno. O sea que el mundo entero, todo el mundo está bajo el dominio ¿de quién? Del maligno, de Satanás. Él es el príncipe de este siglo. Así que todo el sistema que uno que ve que es antidios se debe a que está gobernado, ¿sí? No por hombres, sino por Satanás mismo. Por eso es que si sale del amparo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, está completamente entregado a un mundo sin Dios. Y recuerden la expresión de Primera de Pedro, cuando está hablando, el capítulo 5, versículo 8, que anda Satanás como león, ¿sí? Buscando en derredor nuestro, buscando a quién devorar. Pues claro, porque es la idea de una manada que está de alguna manera protegida. Entonces no entra de una, está viendo y eligiendo a quién cazar, atrapar. Pero si de pronto de esta manada había solo una, ¿andaría dando vueltas Satanás? No, iría de una. No perdonaría, de una, sin pensarlo, actuar. Y cuando la persona, ¿sí?, es quitada de la comunión de la iglesia, pierde todo el amparo que tiene. Y está ahí. Ya ahora, ¿sí?, esta persona, claro, antes decía, no, pero ¿cómo vas a hacer eso?
porque escuchaba cierto susurro del enemigo de que haga tal cosa, o aprovechá ahora que no te ve nadie y demás, y de estar en una iglesia escuchando, hacer lo que ahora no te ve nadie, si estás fuera de la comunión, el susurro sería diferente. Hacelo, total a nadie le importa. Claro. A tu iglesia no le importa tu vida y comienza a darte otro tipo de maquinación, porque no ignoramos sus maquinaciones, y de esa manera hay permitidos que se van dando, y hay rienda suelta al pecado. Entonces lo que termina pasando, y que es algo bien normal en cuanto a esto, es decir, bueno, total, ya no importa que me vean. ¿Por qué? Porque ya no tengo que ir a la iglesia, ya no tengo que rendir cuenta. Porque en la iglesia rendimos cuenta, vamos hablando con uno, con otro, te va animando, vas hablando lo que te pasa, te van ayudando, y cuando hay cierta tendencia a pecar, te apoyas en otros para no ir en rumbo hacia eso, y salimos juntos adelante, y eso es la iglesia. Pero cuando no hay nadie alrededor, automáticamente el pecado. La famosa presión para el joven de ponerte de novio y de, bueno, hay que estar orando, hay que ver si es la voluntad de Dios, de novio de una. ¿Sí? Y de pronto hijos de por medio y todo un montón de cosas, y el susurro de, bueno, no importa, dentro de una iglesia, total ya va a conocer al Señor. ¿Sí? Si vos estás con ella le puedes predicar, o si estás con él, y el engaño viejo del enemigo de querer seducir a los jóvenes con inconversos, es viejo ese cuento. Pero estando afuera, no importa, y anda con quien quiere, total, a nadie le importa. El enemigo va trabajando ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que es entregado a Satanás. Porque expresiones de el que no está conmigo contra mí es así, o es blanco o es negro. O estás con Dios o estás con Satanás. No hay punto intermedio. No hay un más o menos Dios, más o menos Satanás. Si salís de la comunión de la iglesia, no estás con Dios. ¿Sí? Y eso ¿qué es lo que dice Pablo? Ya está, fuiste entregado a Satanás. Por más que ore la persona, no, pero yo estoy orando y Dios me habla. En completa rebeldía, una persona que está completamente lejos de Dios porque se rehusó a recibir ayuda de una iglesia, esa oración es solo psicológica. Es solo psicológica. Y la persona se quiere engañar y piensa que va a burlar a Dios haciendo eso y que sus oraciones van a llegar a un lado. Esas oraciones no llegan a ningún lado porque es abominación. Es abominación a Dios cuando el creyente anda como injusto. Léete los Proverbios, vas a ver un montón de pasajes que hablan de qué tipo de oraciones y sacrificios Dios acepta y cuáles no acepta. ¿Vos crees que la persona que no quiso ser ayudada por una iglesia se fue en rebeldía, Dios va a escuchar su oración? Por eso es que se entregó a Satanás. Ahora, cuando uno ve todo esto, y es fuerte, y es duro, y es crudo, ¿sí? No es que uno dice con todo esto que no ama, no. Esto es amor. Esto que Pablo está planteando es amor. Solo que el concepto que Satanás ofrece de amor es completamente distinto al de Dios. El supuesto amor que Satanás te va a plantear es: tenés que permitir de todo. Y el amor que Dios plantea es:
estoy dispuesto a hacer todo, pero vos tenés que vivir de esta manera. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Está dispuesto a mostrar su amor continuamente y a hacer un montón de cosas de un montón de maneras por las buenas. Pero si no lo crees así, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si vos sos hijo de Dios y yo soy hijo de Dios y andamos desordenadamente, vamos a ser disciplinados. Es preferible que sea por la iglesia que por Dios. Es preferible y debemos orar para que seamos disciplinados por una iglesia y no por Dios mismo. Y acá dice, para destrucción de la carne. Tenemos que recordar que la carne, ¿sí?, está llena de pecado. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo estaba bien convencido de que este cuerpo estaba lleno de muerte y que hay un cuerpo que se somete a las leyes de este mundo y otro cuerpo en la resurrección que se va a someter a otras leyes que tienen que ver con la resurrección. Esto, lleno de corrupción, va a pasar, pero el que nos va a dar el Señor va a ser uno eterno. Entonces, es preferible que éste se eche a perder rápido para que Él me dé uno nuevo y esté con Él. Y ahí te das cuenta que no es tan importante, ojo acá, ojo esta expresión, ¿no? No es tan importante el cuerpo. ¿Sí? Acá vamos a ver que el cuerpo es algo secundario. El cuerpo es algo secundario en todo nuestro ser. Lo que más importa en nuestro ser es el alma y el espíritu. Pero el cuerpo no es tan importante. ¿Por qué? Porque es perecedero. Porque simplemente sirve para acá. Por eso es que Pablo no le importaba su cuerpo, y lo vemos en el capítulo 4, ¿sí? Lo hacía pasar hambre, sed y desnudez. Le privaba su cuerpo de todas las cosas básicas para un cuerpo sano y saludable. Porque es secundario el cuerpo. Recuerden que el ejercicio corporal, para poco que aprovecha. O sea, el cuerpo es secundario. No tenemos que poner el cuerpo como más importante que todo el resto del ser. Porque esto queda acá con todo lo que hay en este mundo. Y igual que todo lo que está en este mundo va a ser destruido y va a ser quemado. Así que no es tan importante el cuerpo. Y Dios, si tiene que mirar una vida y decir qué es más importante, prefiere 1000 veces quitar la vida. En realidad, quitar la vida no es quitar la vida, es quitar el cuerpo, porque la vida sigue, la vida es eterna. Por eso es que es estimada a los ojos de Jehová, ¿qué cosa? La muerte de ¿quiénes? De sus santos. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él por la eternidad. Y es algo anhelado. Y si decidimos vivir desordenadamente, el Señor nos va a llevar a su presencia. Porque mientras más nos entregamos a Satanás, más el cuerpo se va a venir abajo. Porque este mundo está viciado de excesos y lo destruye. Creo que mucho de lo que hemos vivido varios años sin Cristo, ¿sí? Y cuando conocimos a Cristo y nos encontramos una persona, dice, te veo diferente, ¿qué pasó? Y la cara, no sé, tenés algo diferente.
se ve algo diferente. ¿Y qué es lo que se ve diferente? Es Cristo mismo en nosotros. No estamos hablando de belleza, estamos hablando de algo interno que se hace manifiesto en lo externo. ¿Sí? Cuando pensamos esto, el corazón alegre hermosea ¿qué? El rostro. ¿Por qué nos ven alegres? Porque Cristo está en nosotros, porque vemos la vida de otra forma, porque vemos las preocupaciones, las ocupaciones de otra forma, con Cristo. Entonces, claro que Él hace una diferencia en nosotros. Y por eso que cuando miramos esto, sí, es inevitable que vayamos a Gálatas. Ya hemos estudiado la carta a los Gálatas, simplemente no voy a entrar en detalle mucho en el pasaje, pero en Gálatas, ¿sí?, al final de la carta, vamos a mirar justamente en el capítulo 6, justamente algo que nos habla en cuanto a esto, ¿sí? Vemos justamente en los primeros versículos en cuanto al tema de la disciplina y cómo se tiene que hacer, cómo se debe considerar, qué es lo que se tiene que estar haciendo. Fíjense ustedes ahí en este pasaje justamente esto, que cómo se debe hacer de la forma correcta, ¿sí? Y uno mira todo esto y vemos el versículo 1, de que alguno se ha sorprendido en una falta, dice que la responsabilidad de cada uno, el poder justamente exhortarlo, confrontarlo, ¿sí? Y eso es muy, pero muy importante. Y es una responsabilidad no de la iglesia, como vemos acá en este pasaje, no es la responsabilidad de la iglesia, sino que es de un pastor, sino que es la responsabilidad de la iglesia, es de todos juntos. Si alguno ve algo, debemos confrontar, tenemos que tratar de mostrarle el error de su camino, ¿sí? Y esto es algo que es bien claro en este pasaje, de cómo se debe estar haciendo. Y claro que al ver todo esto nosotros notamos justamente el hecho de qué pasa cuando yo le confronto y esa persona no quiere obedecer y demás y siguen, y qué pasa si, bueno, la iglesia no toma carta en el asunto porque decíamos que no es claro. Bueno, yo ya hice mi parte, si vos como creyente. Yo fui y lo confronté a ese hermano, ¿sí?, que andaba mal. Busqué a otro, lo confrontamos, no lo reconoce, ¿sí? Y las autoridades no hacen nada. ¿Por qué? Porque no hay prueba suficiente para este tipo de paso de disciplina. O sea, como no hay eso, ¿qué hacemos entonces? Bueno, tenemos que orar, ¿sí? Y no voy a hacer un estudio porque se está estudiando, ¿sí?, el hecho de las 7 cartas de Apocalipsis, pero permítanme ver 2 pasajes de ahí en Apocalipsis, ¿sí? No voy a hacer spoilers, ¿sí? Simplemente ya voy a mencionar algo para que quede dentro del contexto. Primero, Apocalipsis capítulo 2, ¿sí?, versículo 12, ¿sí?, 12 al 17, tenemos justamente acá el Señor hablando a la iglesia de Pérgamo, y era una iglesia que estaba andando, sí, en pecados, y fíjense que algunos estaban viviendo, sí, a comer los sacrificios sacrificado a los ídolos y cometer fornicación, o sea, algo similar a lo que veníamos hablando. Y versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjense en este versículo 16 que hay una oportunidad para la iglesia completa, que se arrepienta, ¿no? Pero si alguno de ellos no se arrepiente, o sea, dice: voy a venir pronto a ti. ¿A quién a ti? A la iglesia en total, en general. Pero ¿con quién va a tomar cartas en el asunto? ¿Con todos? ¿Todos están dentro de la misma bolsa? Este versículo 16 dice: ¿y pelearé contra ti? Dice: no, pelearé contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que no se arrepienten. Así que
Dios no va a actuar en disciplina y en juicio con toda una iglesia, sino únicamente con aquellos que no se arrepienten y que no quieren cambiar. Capítulo 2, versículo 18, ¿sí? Al 29 tenemos la iglesia de Tiatira, y ahí versículo 24 y 25 dice, fíjense, hablando también dice, pero a vosotros y a los demás y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Sí? No les va a dar otra carga, no les va a dar otra cosa más, no les va a sumar más cosas. Si ellos no tienen esa doctrina, no participan de sus pecados, ¿sí? No les va a imponer una carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Dios no hace responsable a toda la iglesia. Si todos, ¿sí? No quieren cambiar, ahí sí Dios actúa con la iglesia. Pero si dentro de la congregación están los que confrontaron, los que hicieron, pero las autoridades no tomaron carta del asunto, ya sea por prueba o por lo que sea, únicamente el juicio va a venir sobre los que no se arrepienten. El juicio es inminente, en algún momento va a llegar. ¿Pero para quiénes? ¿Para todos? No, solamente para los que no se arrepienten. Y si ese hermano se arrepiente, ese juicio no llega. Porque Dios es misericordioso y va a dar oportunidad para que cambie y sea restaurado. Y no sea necesario una expulsión de la congregación y de la comunión, y de esa manera, ¿sí? No va a ser entregado, ¿sí? A Satanás. Entonces, claro, vemos esta expresión que venimos estudiando, y recuerden otra expresión que nosotros podemos ver también en la Escritura, que tiene que ver con algo que es bastante importante, ¿sí? Que el que haga volver, ¿sí? A un hermano lo va a salvar, dice la Escritura. ¿Por qué usa eso? Porque está en el error en el camino, pero si alguien lo hace volver, lo va a salvar a este hermano de sus pecados y de su destino, porque está en camino de muerte. Aunque él piense que sea derecho, su camino es de muerte. Lo que está próximo a él es la muerte de su cuerpo. Y está caminando convencido que la iglesia tiene la culpa. Y el Señor dice, es camino de muerte. Y dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En el capítulo 3 ya Pablo había hablado que hay un tribunal, hay un juicio para las obras del tribunal de Cristo, y que está diseñado justamente este tribunal para recompensar a los creyentes. Y que aquellos creyentes que hayan edificado bien, con buenos materiales como oro, piedras preciosas, ¿sí? Y plata, van a recibir la recompensa. De aquellos que no, que edificaron con otro tipo de material perecedero, como la madera, heno y hojarasca, van a sufrir pérdida de recompensa. Y el capítulo 3 dice, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? De recompensa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que el Espíritu es salvo, de cada creyente es salvo. Nuestra salvación está segura en Dios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Por lo tanto, ¿sí? La salvación no se pierde nunca, porque depende de Dios, y Dios ya la prometió, y Dios no es hombre para mentir. El que cree en el Hijo tiene la vida. Por lo tanto, ¿sí? El Espíritu va a ser salvo en el día del Señor Jesús, ¿sí? Aunque así como por fuego.
aunque así como por fuego, pero va a ser salvo su espíritu. Por lo tanto, es un tema de bastante seriedad. Bueno, hay bastante para hablar de todo este pasaje y creo que va a ser bueno terminarlo en el siguiente estudio, porque es bastante importante lo que está tratando, la seriedad de la disciplina, el tema de cómo se debe considerar a alguien que está andando de esta manera, y creo que va a ser importante explayarnos un poco más, y si no vamos a tomar más de una hora, ¿sí? Así que vamos a tratar de dar este estudio en la siguiente oportunidad, lo que resta del capítulo 5. Así que vamos a orar para terminar, pero no sin antes considerar justamente lo que la Escritura nos habla, ¿sí? Tomate un tiempo para reflexionar, tiempo para pensar ahora lo que estamos hablando, lo que la Escritura habla con claridad, ¿sí? Es algo completamente serio, completamente importante, ¿sí? Y debemos considerar que Dios nos ama, ¿sí? Porque Dios es amor, o sea, la esencia de Dios es amor. Y Él quiere lo mejor para nosotros, ha diseñado lo mejor para nosotros. Y Él jamás quiere llegar a este punto de disciplina. Pero si nosotros nos obstinamos y continuamos actuando desordenadamente, lo que viene inmediatamente es el juicio. O de una congregación, de una iglesia haciendo juicio a través de un acto de disciplina, o si no va a ser ese juicio dado por Dios. No en la eternidad, sino acá, en este mundo, en este presente siglo. ¿Sí? Y es importante recordar que todo esto es un acto de amor. Todo esto es un acto de amor. Y no desenfocarnos, ¿sí? No desenfocarnos de lo que es Dios. Dios es amor. Oremos juntos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos estudiarla, recordar cosas que hemos sido enseñados hace tiempo atrás, recordar lo importante del amor manifestado a través de la disciplina, y también recibir enseñanza de aquellos que escuchan conceptos por primera vez, para que puedan ser atesorados en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos realmente vivir conforme el Evangelio nos enseña. Señor, gracias por cada hermano que puede escuchar, estar presente en esta enseñanza desde su hogar, desde su casa, a través del uso de redes sociales, como también algunos pocos en forma presencial. Gracias te damos por tu palabra. Guíanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.